Hola, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto de saludarles nuevamente. Por acá su profe, Joel Alfaro. Hoy día vamos a hacer un segundito video que va a ser con respecto a la ley de Charles. Bien, una ley también de los gases ideales. Bien, vamos a hacer algún experimento si es que me resulta. Y vamos a hacer también algunos ejercicios. Bien, vamos allá entonces. Bien, tenemos la ley de Charles. Acá en la segunda imagen, aquí vemos, ¿cierto?, la ley de Charles, que la ecuación nos queda como volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido en la temperatura 2. Entonces la relación entre el volumen y la temperatura es la ley de Charles. Dice que los globos de aire caliente se elevan porque el aire se expande al calentarse. Ya el aire caliente que está dentro del globo es menos denso que el aire frío del entorno a la misma presión. Ya la diferencia de densidad hace que el globo ascienda. Vamos a hacer esta prueba nosotros en el experimento más adelante. Y tenemos la relación volumen-temperatura, ¿cierto? Que dice que de igual manera que un globo se encoge si se enfría, cuando se vierte nitrógeno líquido a menos de 196 grados Celsius sobre un globo, el gas que está dentro del globo se enfría y el volumen disminuye. También podríamos hacer un experimento con dos globos, ya uno meterlo al agua fría y el otro al agua caliente. Ya, entonces vamos a ver que el de la agua que le echemos al agua fría se va a encoger. Bien, entonces la ley de Charles dice que la relación entre el volumen de un gas y su temperatura fue descubierto en 1787 por el científico francés Jacques Charles. Charles encontró que varios gases se expanden en la misma cantidad fraccionaria cuando experimentan el mismo cambio de temperatura. También descubrió que si un volumen dado de cualquier gas a 0 grados Celsius se enfriaba 1 grado Celsius, el volumen se reducía 1 en 73. Si se enfriaba 2 grados Celsius, disminuía 2 en 73. Si se enfriaba 20 grados Celsius, era 20 en 73 grados. Y así sucesivamente, debido a que cada grado de enfriamiento reduce el volumen en 1,73, ¿cierto? Se deduce que cualquier cantidad de gas tendría un volumen 0 si se puede enfriar a menos de 273 grados Celsius, que sería el 0 Kelvin. Bien, ningún gas real se puede enfriar a menos de 273 grados Celsius, ya que se licuaría antes de alcanzar esa temperatura. Bien, entonces menos 273 grados Celsius se denominó cero absoluto de temperatura, ¿cierto? Que es el punto cero en la escala de Kelvin. Ya sería 0 Kelvin, menos 273 grados Celsius, y es la temperatura a la cual el volumen de un gas ideal o perfecto sería igual a 0. Entonces, cuando se calienta el aire contenido en los globos aerostáticos, estos se elevan porque el gas se expande. Bien, el aire caliente que está dentro del globo es menos denso que el aire frío del entorno a la misma presión. Recordemos que va a estar a la misma presión. La diferencia de densidad hace que el globo ascienda. Similarmente, si un globo se enfría, este se encoge, ¿cierto? Reduce su volumen. Entonces la relación entre la temperatura y el volumen fue enunciada, ¿cierto?, por Charles, utilizando también experimentos de Gay-Lussac. Bien, entonces la ley de Charles y Gay-Lussac se resume en que el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, que se expresa como volumen dividido en tiempo, y eso es igual a constante. Bien, y se representa gráficamente, ¿cierto? Que debemos tener presente que la temperatura se debe expresar en grados Kelvin siempre para determinar los valores entre dos puntos cualquiera de la recta. ¿Ya? Entonces podemos utilizar la ecuación volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido en la temperatura 2. Entonces dice que corresponde aquí a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. ¿Ya? Entonces tenemos acá, vemos que la presión va a ser constante, lo que va a variar va a ser el volumen y la temperatura. Entonces, de acuerdo a la variación de temperatura, el volumen va a ir cambiando, ¿ya? Mientras mayor temperatura, mayor va a ser el volumen, ¿ya? Menos temperatura, menos volumen, ¿ya? Entonces, cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos una mayor temperatura a una misma presión. Recuerden, el volumen va a ser mayor temperatura, mayor volumen, y así sucesivamente. Entonces van a ser directamente proporcional
lo que es el volumen y la temperatura. Bien chiquillos, acá tenemos una botellita con agua, una bolsita porque tenía que comprar globo, pero como estamos en cuarentena no podemos salir. Tengo una vela encendida sobre ¿cómo se llama? Un ordenador que encontré acá en mi casa, para ponerle fuego directo aquí a la botellita. Bien, entonces, ¿cuál es el experimento? Dice la ley de Charles, se los voy a leer textual. La ley de Charles dice que el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Bien, entonces nosotros decimos que si nosotros subimos, ¿cierto? Como en los globos aerostáticos, ¿cierto? Si se calienta el aire del globo, ¿cierto? El globo se va a inflar y se va a empezar a elevar. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, en este caso con el agua, para que se empiece a convertir en vapor de agua, ¿cierto? Y empiece a inflar el globo, en este caso la bolsita. Bien, entonces ojalá que nos resulte. Esto se va a demorar un poco, así que vamos a ir cortando el video para poder realizar este experimento. Bien, entonces una botellita con un poquito de agua, un globito podrían usar ustedes si es que tienen, y la vela, ¿cierto? O un mechero, el que tenga mechero. En este caso yo no soy profesor de química o de física para tener todos esos elementos, soy mecánico, pero podemos inteligenciarlos cómo poder hacer este pequeño experimento para corroborar efectivamente la ley de Charles, ¿vale? Sigamos entonces esperando que esto infle el globito, ¿vale? Bien, si nos fijamos, vemos que de a poquito, ¿cierto? Se va inflando esta bolsita que tenemos sobre la botella. Bien, esto cuando yo lo mostré en principio, esto estaba totalmente achurrascado. Como esto ya se está calentando, estamos viendo, o estoy viendo yo acá, que ya el agua está teniendo burbujitas, ¿cierto? Porque ya va a empezar a hervir. Cuando esto empiece a hervir, esto va a empezar a aumentar, ¿cierto? Su volumen, el globo, porque dijimos, ¿cierto? Que esta ley, vamos a decir que una vez que calentemos, ¿cierto? El aire va al volumen a aumentarse. Entonces son directamente proporcionales, ¿cierto? Lo que es el aire o la temperatura con el volumen. Eso es lo que nos dice la ley de Charles. Y entonces vamos a esperar otro ratito para ver cómo avanza este experimento en casa, en cuarentena. Si nos fijamos, sigue inflando de a poquito, ¿cierto? Igual la vela no es muy poderosa, pero ya hay un cambio en la bolsita, ¿cierto? Que se está inflando con el gas, ¿cierto? De vapor de agua que está saliendo de la ebullición ahí. Seguimos esperando que siga subiendo. Ya ha pasado bastante rato y ya vemos que el globito o la bolsita se ha inflado un poco ya. No ha sido muy efectivo el fuego, pero se está cumpliendo con el cometido, que es que la bolsa se infle. Ya cuando nosotros vemos por ahí en algún lado los globos aerostáticos, también se demoran bastante en inflarse, ya porque tienen que calentarse y todo el tema. Bien, pero esa es la finalidad de este experimento. Bien, espero que ustedes también lo puedan realizar en casa y comprobarlo. Otro momento más, ya ha inflado otro poquito nuestra bolsita, ya se ve mejor la cosa. Bien, como vemos acá, el vapor de agua, ¿cierto? Que se ha juntado en la bolsita, ¿ya? Quiere decir que se cumple, ¿cierto? La ley de Charles, que dice que la temperatura es directamente proporcional
¿cierto?, al volumen. Bien, entonces acá hemos realizado este experimentito para comprobar aquello y la bolsita se infló, ¿cierto? Yo la tenía toda achurrascadita y se infló acá. Bien, entonces podemos dar por finalizado el experimento. Ojalá que ustedes también lo puedan. Chiquillos, estamos viendo la ley de Charles, la que dice lo siguiente: que si la temperatura del gas aumenta, por consiguiente va a aumentar el volumen, o sea que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales cuando está un gas a presión constante. Bien, la ecuación nos quedaría que volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido en la temperatura 2. Si a mí en un ejercicio me preguntan, por ejemplo, por la temperatura 2 o por el volumen 2, vamos a hacer el despeje de esta ecuación. Bien, ¿cómo lo hago yo? Me queda súper simple. Si yo vengo y multiplico cruzado, ¿cierto? Multiplico cruzado para que los que les cuesta un poquito hacer los despejes. Entonces diría que volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual a el volumen 2 por la temperatura 1. Bien. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran por el volumen 2, yo diría que el volumen 2 sería igual a ¿qué? Al volumen 1 por la temperatura 2, bien, dividido en la temperatura 1. Si me preguntaran por el volumen 1, yo diría entonces que es el volumen 2 por la temperatura 1 dividido en la temperatura 2. Si me preguntan por la temperatura 2, diría entonces que es volumen 2 por temperatura 1 dividido en el volumen 1. Y si me preguntan por la temperatura 1, diría entonces que es volumen 1 por temperatura 2 dividido en el volumen 2. Y ahí tengo los 4 despejes de cada una de las ecuaciones de Charles. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejercicio para hacer el desarrollo de alguna de estas ecuaciones. Bien, chiquillos, vamos a seguir ahora con un ejercicio de la ley de Charles, donde dice lo siguiente: una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 1,2 litros a la misma presión. Aquí nos dan, ¿cierto?, una atmósfera de presión, pero nosotros recordemos que en la ley de Charles la presión es constante, por lo tanto al final nos vuelven a decir que va a estar a la misma presión, por lo tanto la presión es igual. Bien, entonces vemos el volumen 1 son 4 litros, la temperatura 1 31 grados Celsius, el volumen 2 1,2 litros y la temperatura 2 es la que quieren saber. En este caso tenemos que entender que para poder trabajar con los gases ideales tenemos que convertir todas las temperaturas que están en grados Celsius a la temperatura absoluta o escala absoluta, que son en los grados Kelvin. Para eso tenemos que sumar 273, ¿cierto?, que es el cero absoluto, ya en grados Kelvin. Recuerden que el menos 273 fue lo más bajo que pudo llegar a una temperatura de un gas, por lo tanto se estableció que ese era el cero absoluto, que es la temperatura en Kelvin. Bien, entonces le sumamos 273, 31 más 273, eso nos da un total de 304 Kelvin. Bien, y ahí tenemos la temperatura en Kelvin. Entonces, en estos ejercicios de gases ideales, todo lo que nos salga en temperatura debemos trabajarla en la temperatura absoluta, que es en grados Kelvin. Bien, entonces ahora desarrollamos nuestra ecuación. Volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido en la temperatura 2. Como nos preguntan, ¿cierto?, por la temperatura 2, yo les dije que esto podíamos multiplicarlo cruzado para los que nos cuesta un poquito. Volumen 1 por temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Bien, si nos piden por la temperatura 2, decimos que temperatura 2 va a ser igual a ¿qué? Al volumen 2 por la temperatura 1 dividido en el volumen 1. Bien, el volumen 2 en este caso es 1,2 litros por la temperatura 1, que son 304 Kelvin, y dividido en el volumen 1, que son 4 litros. Bien, entonces decimos que 1.2 por 304 Kelvin dividido en 4 litros, eso nos da un total de temperatura 2 de 91.2
2 Kelvin. Bien, y ahí tenemos el resultado en Kelvin, que es la temperatura absoluta, ¿cierto? Y lógicamente tenemos la consideración de que teníamos un volumen de 4 litros para una temperatura de 304 Kelvin y se redujo bastante a 1,2 litros, por lo tanto la temperatura sí también tenía que bajar y bajó a 91.2 Kelvin. Bien, chiquillos, esto sería el videito de hoy de la ley de Charles. Espero que lo entiendan. Cualquier duda o consulta, pregúntenmela, envíenme un correo o cualquier cosita. Les deseo unas felices fiestas patrias, que Dios les bendiga. Un abrazo y chao, chao.